¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a tener en el ciclo de las conferencias organizadas por la UPN 151. Tenemos el agrado de el doctor David Figueroa Serrano, que no solamente es un excelente académico, sino un excelente amigo y colega, que nos encontramos ya desde hace tiempo en otros espacios académicos y que incluso hicimos algunas cosas, ¿no? En este cuerpo académico que allá estábamos en la intercultural, ¿no? Que precisamente era sobre el patrimonio biocultural, ¿no? Y yo creo que ese es un tema que el doctor ha estado trabajando en los últimos tiempos y que hoy nos va a compartir. Y me voy a permitir leer un poco su reseña académica, para que tengamos una idea de quién es el doctor David, ¿no? Él es doctor en Ciencias Humanas por el Colegio de Michoacán, adscrita al CONACYT, en sus programas de maestría y doctorado en Ciencias Humanas, también por el Colegio de Michoacán, en el área de estudios de las tradiciones. Él es antropólogo social, él trabaja y está adscrito a la Facultad de Antropología a tiempo completo. Él también es nivel 1, también tiene su perfil PRODEP, y él está integrado a varias redes de Claxo, como en miembro de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, miembro de la Cátedra Latinoamericana de Intercultural y Pensamiento Crítico de la Universidad de La Serena, Chile, miembro de la Red Temática sobre el Patrimonio Biocultural de México de CONACYT, donde está el doctor Víctor Toledo. Y bueno, su último proyecto es el patrimonio biocultural en la estrategia de atención a los pueblos indígenas y comunidades equiparables de México ante el COVID-19, que fue financiado por el CONACYT. Tiene diversas publicaciones nacionales e internacionales, una estancia en Bogotá, Colombia en 2019, y publicaciones auspiciadas por el CEDIPIE, entre artículos internacionales y capítulos del libro. Y bueno, para mí es un honor compartir esta mesa con el doctor David. Y pues adelante, doctor David, bienvenido a la UPN. Muchas gracias por la presentación. Saúl. Bueno, para mí es un gusto estar aquí en la Universidad Pedagógica Nacional. Agradezco a las autoridades, a la doctora Felisa por la invitación, al maestro Hugo. Justamente lo que yo voy a presentar en esta ocasión es un trabajo que he estado haciendo, primero unas reflexiones que tienen que ver con el patrimonio biocultural y justo como también la relevancia de los procesos pedagógicos para la transmisión de los conocimientos ambientales. Voy a partir, como les mencionaba, de elementos, primero, de carácter conceptual y posteriormente espero nos alcance el tiempo para ver dos pequeños ejemplos, así muy generales, en torno a lo que son algunas reflexiones que he estado trabajando con la tradición oral, principalmente, como los constructos narrativos, la relación entre narración y vida, y eso cómo se articula justamente en el proceso de aprendizaje sobre las temáticas bioculturales. Por favor, si me pudieran apoyar con la presentación. Sí, la siguiente, por favor. Ajá. Bien, voy iniciando. Justamente, algo que es importante de plantear sobre el sentido de la bioculturalidad es que, el fundamento del patrimonio biocultural está en cómo se genera la relación entre los elementos sociales, culturales y el aspecto ambiental. Evidentemente, es algo que ya varios investigadores han estado trabajando y es como lo que articula una conexión de una manera muy fuerte, entender el sentido del ser humano como parte de un entramado ecológico de manera central. Aquí, ahorita que empiece la presentación, les iba a poner nada más como unas referencias muy generales en términos de lo que es la megadiversidad y cómo se articula con el aspecto de la diversidad cultural. Varios autores han planteado que hay una correlación ambiental, como por ejemplo el Carboeje, nos muestra que hay diferentes elementos como son justamente el aspecto geográfico que está acompañado de la relación entre los trópicos. En ese espacio, por las características ambientales, se genera una gran biodiversidad, pero justamente esa correlación de esa biodiversidad también ha permitido la construcción de una diversidad cultural muy amplia
y esos elementos van a estar, digamos, eminentemente inherentes en un proceso de convivencia de una manera profunda. Quisiera empezar, digamos, esta plática partiendo de elementos centrales y que tiene que ver con cuestionamientos que nosotros nos hacemos sobre la situación ambiental. Primero tendríamos que cuestionarnos cuál es nuestra visión sobre la vida, cómo hemos construido el sentido de la vida en términos generales. Cuando hablo de la vida, tal vez parecería que estamos pensando de una vida muy personal, pero me refiero a la vida en el sentido general, ¿no? Cómo se construye la vida en términos ecológicos. Esa es una parte, digamos, una pregunta fundamental, porque tiene que ver sobre todo con las cuestiones epistemológicas. A veces asumimos solamente el concepto de vida en términos de lo que implica ciertas características muy específicas del sujeto. Sin embargo, es importante entender que somos parte de un entramado mucho mayor y nuestras formas de vida están articuladas con diferentes entidades. La siguiente, por favor. Aquí parte un poco de la idea de una autora, Donna Haraway, que ella habla del devenir de las especies, haciendo referencia que justamente, bueno, a veces cuando pensamos en la vida del sentido individual, nos olvidamos que somos entidades orgánicas que estamos integradas por otras entidades que nos conforman. Y no solamente es un proceso autopoyético, es decir, de creación de la vida en específico, sino que es una relación simpoyética, más que nada, en el sentido que todo el proceso de vida se genera a partir de la colaboración de diferentes entidades orgánicas, pero eso a veces lo hemos olvidado porque la visión de la vida desde un contexto más occidental se ha caracterizado más por una separación del sujeto o del ser humano en torno a la naturaleza, ¿no? Entonces, no hay una coimplicación o no lo pensamos así desde una visión occidental, y este tipo de perspectivas, no solamente de estos autores, sino también incluso si pensamos cuáles son las cosmovisiones de las comunidades originarias, siempre es asumir al ser humano como un elemento integral, parte del entorno. No somos separados a ello, y justamente cuando nos pensamos como una entidad en conjunto, es cuando podemos entender por qué existen otras lógicas de convivencia con la naturaleza. Bueno, un poco ya en estos mapas se expone lo que yo les mencionaba al principio de la diversidad ambiental, que justamente coincide con los trópicos, el trópico de Cáncer en la región norte, la siguiente por favor, y el trópico de Capricornio en la región sur. Entonces, en esas dos franjas es donde se concentra la mayor biodiversidad, la siguiente por favor. Y bueno, también eso, como les decía, va a articularse con la gran presencia cultural o de la diversidad cultural, de tal manera que, bueno, la siguiente, por favor. Vemos justamente digamos, en este cuadro retomado de Carboeje, cómo esos dos elementos han constituido las presencias bioculturales de manera general, ¿no? En términos de las diversidades ambientales y culturales y los países que tienen estas características de una manera un poco más amplia o presente. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ya no me tengo tanto en esa parte, solamente es como un preámbulo. Lo que me interesa es justamente hablar ya directamente de lo que implica el patrimonio biocultural. Hay una tendencia muy generalizada del patrimonio biocultural que se enfoca a los aspectos agroecológicos y etnoecológicos, etnobiológicos. Esa es como, digamos, la línea base, ¿no? En la cual ha partido ese sentido del patrimonio biocultural. Sin embargo, también hay otras perspectivas donde se habla de la bioculturalidad en otros términos, sobre todo cuando se piensa el sentido, digamos, de la cultura como una biocultura. Es decir, que todas las prácticas, todos los procesos culturales en realidad están atravesados por diferentes dinámicas biológicas y que justamente no podemos dejar desprovisto ese proceso. En esa idea hay diferentes prácticas culturales que nos muestran estos procesos de la biocultura. Parto de algunos ejemplos muy concretos, ¿no? En la antropología se maneja mucho con el trabajo con los rituales de paso. Los rituales de paso son cierto tipo de rituales que van marcando los nuevos roles que adquieren las entidades sociales o los individuos en su contexto cultural, ¿no? Pero esos rituales de paso a veces están muy vinculados justamente a las cuestiones orgánicas, biológicas. Algunos de ellos son, por ejemplo, los rituales de bienvenida para los recién nacidos. A veces, por ejemplo, en nuestra sociedad no se hacen tanto ese tipo de rituales,
Tal vez tenemos un poco el baby shower, pero eso realmente no es tanto un ritual así, digámoslo, en términos bioculturales, pero sí para otras sociedades hay un ritual muy concreto o rituales concretos que incluso son fundamentales porque es lo que va dando paso a la idea de construcción o de definición del recién nacido como parte de la familia, como parte de la sociedad, ¿no? Incluso son rituales que se pueden dar a los 60, 70 días, dependiendo, y eso también le da una connotación, digámoslo así, de ciudadanía, por decirlo así, al nuevo miembro de la familia y de la sociedad, ¿no? Entonces, además de ese tipo de rituales, también, por ejemplo, los rituales mortuorios son un referente muy significativo de cómo ese sentido de lo biocultural está presente en términos muy específicos, ¿no? Ahorita, bueno, estamos muy cerca, digamos, a las festividades de Día de Muertos, y ahí nosotros, bueno, como cultura de origen mesoamericano, pues tenemos muchas prácticas vinculadas a ese proceso. Los rituales mortuorios, los rituales funerarios tal cual, son rituales de paso porque no solamente son despedida de los difuntos, sino también es una connotación en la cual se asume que los difuntos pasan a una nueva etapa, un nuevo rol social, y es justamente el de los ancestros, ¿no? Entonces, ahí estamos en esa articulación justamente del concepto de la vida, de la muerte, que se articula con rituales muy concretos en la sociedad, ¿no? Y también podríamos hablar de otro tipo de rituales que tiene que ver con esta connotación, por ejemplo, de cuando dejamos de ser niños para convertir, niños o niñas para convertirnos en jóvenes y, digamos ya estar en una etapa cercana al matrimonio, ¿no? Bueno, que normalmente había muchos rituales vinculados a ese proceso, ¿no? De la transición social porque, bueno, ya implicaba otro tipo de, eh, pues no solamente de derechos, sino también de obligaciones. Los elementos son procesos que están muy enmarcados, como decíamos, en esta característica biocultural. Ajá. No solo es el ritual cultural, sino realmente tiene que ver con los ciclos biológicos del ser humano que se articulan también con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Nosotros como sociedad, decíamos de origen mesoamericano, tenemos una gran influencia todavía de las presencias de los rituales agrícolas, y esos rituales agrícolas siguen siendo muy funcionales también en términos de la construcción del tiempo-espacio, ¿no? En las comunidades. Entonces, bueno, esos son algunos referentes con los cuales quiero asumir un poco esta perspectiva de la biocultura, que no solamente se va a quedar en los términos, digamos, etnobiológicos o agroecológicos, sino que tiene que ver con una trama mayor de la realidad vital de la cultura misma, ¿no? Y bueno, también podemos ir viendo que en esos procesos se hacen presentes pues los conocimientos tradicionales sobre el entorno, ajá, no solamente en sentidos productivos, sino también de cómo se conceptualizamos la naturaleza, si la dotamos de un valor de sacralidad o no, que voy a hablar un poquito más de esa idea de la sacralidad de la naturaleza en las siguientes, bueno, un poquito más adelante, pero digamos, el trasfondo también está en cómo se construye el sentido de la vida, de la enfermedad, la muerte, esos elementos que nos vinculan a la medicina, ajá, pero no solo la medicina en términos del carácter hegemónico, sino también de la medicina tradicional, el uso de la herbolaria, etcétera, ¿no? Todos esos elementos tienen que ver con una visión integral, ¿no? Del ser humano y su entorno. Bueno, bueno, comento un poquito de esta parte les había hablado de la idea de esta Donna Haraway del devenir de las especies, en el sentido en que nosotros cohabitamos con diferentes especies que pueden ser muy visibles y otras no tanto. Me refiero a las especies, por ejemplo, virales también, o sea, los virus, las bacterias, que son entidades que también, digamos, están presentes y con las cuales convivimos, ¿no? Bueno, el ejemplo ahorita del COVID es muy claro, o sea, la convivencia con el COVID, pues nos ha demostrado justamente esta construcción del devenir de las especies y cómo tenemos que rearticularnos ante ese tipo de dinámicas y también cómo incluso ese tipo de enfermedades surgen a partir de lo que son transformaciones del ambiente, ¿no? De acuerdo a algunas investigaciones, se planteaba que el origen del COVID pues, se generó justamente por trastocar espacios y hábitats de donde viven especies silvestres con las cuales no se había tenido tanto contacto y se genera la zoonosis, que es justamente enfermedades de transmisión entre especies, ¿no? Eso, digamos, es un referente también que nos habla de este devenir, de convivencia en el mundo. A lo mejor ahora nosotros lo vemos en el sentido pues negativo con el COVID, pero también lo importante es entender que es una lógica que ha sido parte de la evolución misma del ser humano. La siguiente, por favor.
Bueno, entonces, en mi investigación que he estado realizando en diferentes momentos, me he concentrado sobre todo en los bioterritorios, en las percepciones ambientales y rituales de las comunidades mazahuas y comunidades nahuas de Michoacán, mazahuas de Michoacán y Estado de México, las relaciones interespecie, que es justamente estas formas de percepción y correlación con diferentes entidades, animales y no solo animales, y también, bueno, cómo se transmite el conocimiento ambiental en diferentes dinámicas. Principalmente yo me he concentrado, les mencionaba, en las narrativas que hablan sobre estas ecomitologías, estas formas de entender el entorno y cómo construimos procesos de convivencia con él, ¿no? E incluso también estructuras o estrategias normativas en torno a la tradición oral. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, en esas investigaciones, algo que para mí ha sido fundamental y desde lo cual yo sigo guiándome en gran medida, es que en diferentes sociedades, y sobre todo, bueno, yo me he enfocado más con comunidades originarias o indígenas, como gusten llamarlas, es que sigue estando muy presente el sentido de la sacralidad de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros desde la visión occidental o nos han enseñado a entender a la naturaleza como un recurso natural, ¿no? O sea, pensamos en eso, ¿no? En la naturaleza con sus recursos renovables, recursos no renovables. Lo pensamos en la lógica del recurso como un bien, como un capital para generar una maximización económica, ¿no? Principalmente. Pero cuando pensamos la lógica de la sacralidad, que la naturaleza es sagrada, entonces eso cambia completamente la relación, la convivencia entre los seres humanos y su entorno, porque ya no se está pensando en sacar un beneficio de la naturaleza por sí mismo, sino se entiende una lógica de correlación. Sí, obviamente se utilizan bienes del entorno, pero esas formas de manejar o de convivir con el entorno pueden tener relaciones de mayor respeto. Ajá. Y también no quiero, digamos, romantizar el papel de las comunidades indígenas, pero creo que sí es muy importante tomar en cuenta que todavía está presente, ¿no? Este valor de sacralidad de la naturaleza y sobre todo lo podemos ver en las tradiciones orales, ¿no? Me voy aquí cerquita nada más a algunos ejemplos. En las comunidades mazahuas pues se habla del menye o del menyeje, que es como el espíritu del agua. Y justamente el hablar de esa espiritualidad del agua, si bien es cierto que también a veces ya se habla como un elemento que se le ha vinculado con aspectos negativos, pero también se sigue teniendo una presencia de una valorización muy especial en la cual se dice, bueno, está ahí el espíritu del agua, él es el dueño del agua, entonces hay que respetar los espacios donde él vive, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el dueño del monte, que también es un referente del mundo mesoamericano y en el cual las comunidades indígenas pues asumían que digamos, el monte, el entorno, pues no era libre para extraer recursos, sino más que nada había que pedir permiso, había que tener una relación de respeto con ese entorno, ¿no? Sigue siendo algo todavía vigente, aunque también evidentemente se está perdiendo, ¿no? Por diferentes procesos de la presencia, pues, de la economía capitalista y que, bueno, la gente se ha interesado también por tener maximización de recursos o de beneficios mercantiles, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, esa posibilidad de que se siga valorando la entidad de la naturaleza como algo sagrado, también nos invita a tener otras formas de convivencia y de entender nuestra lógica en los entramados ecológicos, ¿no? Nosotros somos parte de ese entramado ecológico y no somos la hegemonía de la especie, ¿no? En la visión occidental se nos construyó la idea de que el ser humano era la especie suprema y que por ello pues nosotros podíamos dominar la naturaleza, ¿no? Y eso nos viene desde el pensamiento judio-cristiano y del pensamiento grecolatino. Pero justamente en otro tipo de perspectivas, de lógicas, de convivencia con la naturaleza es distinto. Nosotros somos parte de la naturaleza y no somos algo supremo. Ajá. Eso es algo que para mí es importante subrayar y sobre todo que lo menciono como una forma de aprendizaje que yo he tenido en la convivencia con las comunidades indígenas, ¿no? Principalmente. La siguiente, por favor. Y bueno, justamente ese tipo de reconocimiento de los conocimientos, de los saberes de los pueblos originarios, pues ha sido muy importante para lo que ahora se habla sobre la sustentabilidad ambiental. Ahí, digamos, ha sido un punto relevante, por ejemplo, para pensar en la soberanía alimentaria, para pensar también en nuevas lógicas de la salud integral, también obviamente para la conservación de las especies, etcétera, ¿no?
Pero bueno, más allá de ese aspecto, que para mí es fundamental de manera muy concreta, me quiero concentrar un poquito en esta idea de la transmisión de los conocimientos sobre el entorno. Evidentemente, bueno, hay muchas formas en que se transmite el conocimiento sobre el entorno. Nosotros, desde la visión de la sociedad occidental, nos hemos concentrado de una manera muy profunda en lo que es, digamos, el texto escrito, el libro como la base del conocimiento, y eso a veces nos ha olvidado pensar también en otras lógicas de la transmisión, como es la oralidad, ¿no? Si bien es cierto que nosotros nos comunicamos constantemente de una manera oral a partir de las relaciones cara a cara, y claro, ahorita ya tenemos muchos sistemas infotecnológicos, pero la base, digamos, de la oralidad sigue siendo muy interesante en diferentes contextos sociales. Y bueno, en ese sentido, pues yo retomo algunos autores que se han enfocado al sentido de la narrativa, como Paul Riquet, como Walter Ong, entre otros, que nos hablan justamente de la relevancia y de lo que implica el contar, el transmitir historias. La tradición oral, pues tiene que ver justamente con esta base de la transmisión, pero no solamente la tradición oral se fundamenta en la oralidad por sí misma, sino más que nada en la estructura narrativa que va a ser base en ese proceso. En algún momento, bueno, algunos autores pues cuestionaban qué está detrás de ese proceso de interés del ser humano por las historias, por qué nos gusta que nos cuenten historias. Y bueno, algunos autores como Jorge Volpi pues planteaban de una manera muy interesante a partir de los estudios de la neurociencia, cómo, por ejemplo, a partir de las neuronas espejo, nosotros generamos una manera de acercamiento en las historias como formas de experiencia propias, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que cuando van al cine o están leyendo un libro, nos centramos tanto en la lectura o en estar viendo la película que pensamos que es una experiencia propia, ¿no? O sea, la concentración en ese proceso nos hace sentir esa relación, ¿no? Por eso a veces el ejemplo de las películas de miedo es que pues nos sentimos, generamos el miedo aunque sabemos que es algo de ficción, pero las neuronas espejo no generan esa distinción entre la realidad y la ficción, entonces sentimos esas empatías con los personajes que estamos viendo, ¿no? Tanto, digamos, en las películas o que estamos leyendo, ¿no? En un libro. Eso, digamos, es la base justamente de por qué seguimos siendo sociedades con un gran interés por las narrativas. Ajá. Entonces, en ese sentido, bueno, parto de la idea de que tenemos que recuperar un poco en ese proceso de la narración, pero a partir justamente de lo que nos transmiten cierto tipo de narraciones en específico que nos transmiten valoraciones sobre la naturaleza. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ajá. Bueno, entonces, un poco además de esta idea de la presencia, que ya, digamos, de una manera muy acertada, han demostrado la neurociencia con esta conexión entre, digamos, la parte de las neuronas espejo y los referentes comunicativos. También me quiero concentrar en un elemento que es bien interesante y que planteaba el filósofo Paul Riquet, en el cual, bueno, él dice que siempre va a haber una conexión entre vida y narración, porque las narraciones siempre nos están interpelando. Es decir, no solamente si pensamos, por ejemplo, en las tradiciones orales, a lo mejor asumimos o tenemos como más identificado pues, los cuentos, las leyendas, algunos mitos, y pensamos que pueden ser solamente historias de entretenimiento, ¿no? Pero lo interesante del proceso narrativo es que no solamente se concentra en la narración misma oral, sino que tiene que ver con la articulación del cuerpo, tiene que ver con la articulación de convivencia en el espacio, y entonces se vuelve un proceso en comunidad. Ajá, ese es un elemento base. Y entonces no solamente es lo que escuchamos, sino también que eso que escuchamos nos está interpelando constantemente. Por lo tanto, la palabra, como lo dijera Walter Ong, la palabra se vuelve un acontecimiento y al ser un acontecimiento se vuelve un punto de referencia. Ajá. Hay un texto que a mí me gusta mucho, muy interesante, de Robert Darnton, no sé si ustedes lo conozcan, que se llama Los cuentos de Mama Oca, que están en el libro de La matanza de gatos y otras historias de Francia del siglo XVIII, algo así es el título. Y entonces, bueno, lo que él platica, Robert Darnton, es que justamente la tradición oral que a nosotros nos llegó por texto ya, digamos, no por la oralidad misma, sino ya por documentos escritos, fue, pues algunas historias, por ejemplo, como La Caperucita Roja, Pulgarcito, etcétera. A nosotros nos llegaron ya como historias de entretenimiento, pero originalmente, como parte de la tradición oral, eran historias que lo que buscaban era generar una forma
de comportamiento social a partir de las estratagemas que podía tener el personaje, ¿no? Muchas de esas historias, por ejemplo, la de Pulgarcito o la de se me fue el nombre de estas, los niños que abandonan en el bosque y que los quieren Hansel y Gretel, ajá, por ejemplo, son historias que lo que están demostrando justamente es que la manera que podemos sobrevivir es siendo astutos. Ajá. La astucia es lo que te va a permitir sobrevivir en un mundo realmente que es muy agreste. Y eso, digamos, Robert Darnton lo plantea como un elemento central de las narraciones, ¿no? O sea, no solamente son para entretener, sino que son fundamentos que nos construyen a partir de una delimitación del deber ser, ajá, del deber ser hacia el hacer. En esa medida, justamente, bueno, Paul Riquet, pues habla en esa connotación en que la narración nos va constituyendo, nos va definiendo, y él tiene un concepto muy interesante que a mí me gusta mucho que se llama la identidad narrativa. Y con ese concepto de identidad narrativa lo que dice es que nosotros como sujetos constantemente nos estamos narrando. Ajá. Y lo podemos ver ahora, o sea, ¿qué pasa con las redes sociales? La información que ustedes suben, bueno, que todos subimos en redes sociales, el tipo de comentarios, el tipo de fotografías, es una forma de transmitir una narración sobre nosotros. Justamente estamos generando una identidad narrativa. Y eso se da en estos medios tecnológicos, pero también se da con la tradición oral, ¿no? Entonces, la tradición oral, aunque a lo mejor nosotros no somos el personaje y en las redes sociales sí lo somos, pero en la tradición oral lo que se está, digamos, representando son formas de identificación a partir justamente del personaje mismo o a partir del acontecimiento o del tipo de perspectivas que se manejan ahí. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, toda forma de vida siempre va a ser atravesada por diferentes conjuntos narrativos, eso es un hecho, y eso va a ser definitorio en cómo los sujetos nos vamos constituyendo en términos de sociedad y en términos de interacción, no solamente del hacer, sino también del decir. Ajá. Esa es la importancia de la narrativa en estos contextos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, el papel de las tradiciones orales, justamente, bueno, en algunos contextos como las comunidades indígenas es fundamental. Y aquí parto un poco de los ejemplos de las ecomitologías. A veces el concepto de mito ha quedado, pues, digamos, desvalorizado, ¿no? Siempre, o es muy común que hagamos esta confrontación entre realidad y mito, ¿no? El concepto de mito se ha definido como algo falso y esto tiene una razón histórica, ¿no? Cuando se da la visión del pensamiento ilustrado del siglo XVIII y justamente con la idea de que el libro y la escritura es la fuente del conocimiento, entonces las otras formas de conocimiento que no se consideraban conocimiento, por ejemplo, de las comunidades aborígenes, indígenas, pues estaba en la tradición oral, pero desde la perspectiva de la escritura, como no estaban escritas, pues se consideraba que no tenían el mismo fundamento. Walter Ong justamente da mucha luz sobre ese proceso, ¿no? Walter Ong nos dice que las sociedades que no tenían o no tienen escritura no es porque no tengan la capacidad intelectual, simplemente no la tienen porque no la requieren, ¿no? Walter Ong habla de la escritura como un proceso tecnológico y la escritura surge conforme van creciendo las ciudades y el sistema administrativo requiere de una forma de registro y entonces ahí es como la escritura hace su aparición. Pero las sociedades orales, que siguen siendo todavía vigentes en muchos lugares, pues realmente no requieren de una estrategia escrita porque su forma comunitaria, pues es, digamos, se solventa por sí misma, ¿no? Entonces, eso pues no fue tomado en cuenta por los ilustrados europeos y entonces se hablaba, por ejemplo, de los pueblos sin historia, ¿no? Los pueblos que no dejaron textos escritos y entonces solamente tenían textos orales y entonces por eso se asumía que eran inferiores, ¿no? Y el concepto de mito por eso empezó a ser definido como algo inferior y algo falso, ¿no? Porque no tenía una representatividad escrita. En realidad, ya después se empieza a generar un cuestionamiento sobre ese valor y varios autores, entre ellos Gadamer, pues hace una pues redefinición del mito, plantea el valor racional del mito y entonces ahora lo que podemos entender es que el mito realmente sí es un fundamento que genera un sentido de verdad, ajá, para la gente que se mueve en esos contextos. Entonces, cuando hablamos de las ecomitologías, nos referimos justamente a estas narraciones de anclaje mítico que para las comunidades sigue siendo muy importante. E incluso, bueno, ni siquiera me voy a ir a las comunidades indígenas. Si pensamos así en nuestras sociedades urbanas, occidentales, etcétera,
Si ustedes practican alguna religión, pues están vinculadas justamente a contextos míticos, ¿no? Así de entrada, ¿no? La religión que ustedes quieran, ¿no? Pensemos en las religiones judio-cristianas, pues tienen un fundamento mítico, ¿no? Y justamente cuando digo fundamento mítico, no es que sea algo falso, sino es un fundamento que nosotros asumimos como verdadero. Ajá. Bueno, me regreso ahora a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas, en gran parte de sus ecomitologías o sus mitologías, transmiten una forma de cómo nos definimos en nuestro entorno, cómo somos partícipes de este proceso y cómo cada elemento que está presente tiene un origen, tiene una razón de ser y cómo nos articulamos con él o con ella en ese proceso, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la relevancia de la tradición oral en ese proceso de construcción. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahorita hablaré de algunos ejemplos, pero un punto importante cuando se habla de los temas bioculturales es el diálogo de saberes, ¿no? A lo mejor ustedes han escuchado ya de una manera muy amplia este concepto, el diálogo de saberes. Normalmente este concepto del diálogo de saberes se refiere a una forma en que la academia, por ejemplo, o el contexto urbano o diferentes sectores, tenemos que también aprender de otros sectores que no han sido valorados por sí mismos o que han sido renegados o que no se les ha dado voz, ¿no? Pensando justamente en la idea de las poblaciones indígenas, el diálogo de saberes implica que, por ejemplo, la academia estemos más en contacto, en comprensión de lo que dicen los pueblos indígenas y aprendamos de ellos, ¿no? Pongamos los conocimientos académicos, científicos y los pensamientos de los pueblos indígenas, sus conocimientos o saberes, en un mismo valor, ¿no? Porque también son conocimientos de gran trascendencia y que tienen también un fundamento. El hecho de ser tradicionales, pues implica que han servido para la sobrevivencia de los pueblos, ¿no? Entonces, en esa lógica, digamos, el diálogo de saberes, pues piensa en esa convivencia de diferentes entornos, ¿no? Pero algo que también a veces no nos hemos concentrado de una manera muy importante es que el diálogo de saberes también se tiene que pensar de una manera intracomunitaria, ajá, entre generaciones y entre géneros. Ajá. ¿A qué me refiero con esta idea intrageneracional digamos, y intragénero en el sentido comunitario? Que bueno, a veces se llega a pensar en los conocimientos de los pueblos indígenas de manera muy globalizada, pero olvidamos que dentro de las comunidades indígenas también tienen diferencias, porque bueno, por ejemplo, el caso de género es fundamental. No es lo mismo lo que hacen las mujeres que lo que hacen los hombres. Y aquí, para mí es muy importante el papel justamente de las mujeres en la tradición oral, ¿no? Y por algo también cuando hablamos de la transmisión de las lenguas originarias, también, bueno, incluso el concepto de lengua materna nos está diciendo mucho, ¿no? O sea, quienes nos enseñan a hablar de manera general, o sea, pues son las mujeres, ¿no? Son las madres, son las tías, son las abuelas. Y eso lo hemos olvidado de una manera muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta este tipo de distinciones y también, por otro lado, la cuestión intergeneracional. Ajá. Eh, es importante, claro, ver el conocimiento de los pueblos indígenas, pero también hay que ver qué está pasando del conocimiento local. Ajá. ¿Cuáles son los procesos que están generando, que están generando transformaciones, nuevas posibilidades o rupturas incluso? Es un punto básico. No sé si aquí lo tengo. La siguiente, por favor. Tengo por ahí una cita, o no sé si ya se quedó atrás. Bueno, ya me perdí un poquito de la presentación, pero bueno, la voy a retomar. Es una referencia que tomo de Maurice Halwash, un autor muy reconocido sobre el tema de la memoria social. Y hay una parte que me gusta mucho de lo que él expone, porque él dice que casualmente se genera como un puente de comunicación entre los abuelos y los hijos, bueno, de los nietos, mejor dicho, abuelos y nietos, y que los padres de esos nietos, o de esos hijos, mejor dicho, quedan como en un punto intermedio. Pero él dice que es muy curioso que se genere esa comunicación entre abuelos y nietos y que eso también nos dice algo, ¿no? Él dice que posiblemente esa comunicación entre abuelos y nietos se gesta porque son los abuelos los que están viviendo en otro tiempo y los niños los que también están en un proceso como atemporal, que no han definido claramente qué es el tiempo presente, por decirlo así, los que tienen una convivencia muy específica de transmisión de cierto tipo de valores. Dice, bueno, los padres de esos niños pues como están más en la lógica del actuar, de la sobrevivencia, del trabajo, etcétera, pues a veces se olvidan de transmitir ciertos conocimientos a los hijos
y sin embargo son los abuelos los que en esa lógica son quienes nos enseñan muchas cosas, ¿no? Y porque también a veces, por la misma connotación social, son los que tienen el ejercicio del tiempo, no digamos un tiempo libre, pero sí un tiempo mayor de reflexibilidad, ¿no? Con los nietos. Ajá. A veces es muy común que se diga, bueno, los abuelos son los que te consienten y los padres son los que te regañan, ¿no? Pero tiene que ver, obviamente, por el tipo de roles y las circunstancias, ¿no? De convivencia y de vida, ¿no? Entonces, obviamente, sin generalizar, porque no todas las dinámicas son iguales, pero Hal West planteaba esa idea, ¿no? Cómo se genera una transmisión, un puente entre abuelos y nietos, y justamente eso cómo nos permite entender que en esa convivencia de transmisión de la memoria social, el tiempo no se articula de una manera lineal, ¿no? Sino que el tiempo se vuelve más libre, más flexible, y eso también regenera el sentido del tiempo mismo, ¿no? Entonces, eso también lo podemos ver de una manera muy fuerte en el sentido de la tradición oral. La siguiente, por favor. Ajá. Entonces, bueno, a partir de ello, bueno, considero que es importante pensar en esas lógicas de transmisión de los conocimientos de manera intercomunitaria e intracomunitaria y justo recuperando lo que son las bionarrativas, ¿no? Ahí está implícito el papel de la dialogicidad, el hablar, la escucha y la respuesta. Nosotros nos hemos convertido en gran medida en una sociedad que no escucha, y, o sea, ahí también creo que todos tenemos que asumir esa responsabilidad. Somos sociedades que ya no escuchamos tanto como las de hace tiempo. Si ustedes, por ejemplo, hablan con pues gente mayor que están más acostumbradas justamente al escuchar a los demás, tienen una forma, digamos, de construcción de memoria muy interesante, muy fuerte, porque se han arraigado elementos mnemotécnicos, pues como estrategias justamente, y les permiten tener recuerdos muy amplios. Ajá. Y a veces los jóvenes, bueno, te digo, estoy en intermedio, no tan joven, pero como ya no tenemos ese proceso de escucha y de valoración de la memoria, nuestras estrategias mnemotécnicas pues también han desaparecido en cierta medida. Entonces, algo importante justamente que todavía podemos ver en otros contextos donde la tradición oral es muy fuerte, es que esa transmisión del conocimiento sí tiene obviamente un interlocutor, pero lo fundamental está en quien escucha y cómo se genera una respuesta ante ello. Cuando hablamos de la tradición oral, no solamente es contar historias, sino también cómo nos volvemos en vehículos para reproducir esas historias, regenerarlas y darles vida. Ajá. Entonces es ahí donde está la parte pedagógica central. Ajá. Cómo hacer que los niños, los jóvenes se vuelvan a interesar en historias, en bionarrativas, que justifiquen y fortalezcan la importancia de los entramados ecológicos. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí nos saltamos, este es un poco lo que ya les había dicho de Hallwatch, entonces nos sentamos. Ahí es justamente donde se articula el papel de la escucha como un elemento básico en ese proceso intergeneracional y cómo se vuelve un papel de enseñanza comunitaria también. La siguiente, por favor. Bueno, voy a saltar a la siguiente para ajá, ahí, por favor. Entonces, bueno, me voy a ir ya un poquito a algunos casos, para entender cuáles son como las problemáticas de este proceso de transmisión de valores bioculturales, y cómo en la tradición oral todavía tenemos algunas perspectivas. Algo que, bueno, yo he estado trabajando en comunidades mazahuas principalmente, son las relaciones interespecie. ¿Qué son las relaciones interespecie? Bueno, se refiere justamente a las formas de convivencia entre animales humanos y animales no humanos, ¿no? Esta idea de las relaciones interespecie parte de la idea de que tenemos que definirnos con nuestra propia animalidad, ¿no? O sea, la animalidad no es algo negativo, también justamente es una visión que hemos construido con esta perspectiva occidental, en la cual a veces olvidamos que el ser humano es un ser biológico, es un animal, y entonces eso genera una perspectiva de acción contra otras entidades animales. Entonces, la visión crítica de las relaciones interespecie es decir, bueno, todos somos entramados animales y justamente hay que ver cómo son esas formas de convivencia. Esta postura lo que plantea es justamente que tenemos que
repensar nuestra convivencia, por ejemplo, con los animales de compañía, ¿no? Que de hecho, bueno, ahora es muy común que cuando se habla, por ejemplo, de derechos animales, está muy presente ya esa otra dinámica de asumir, por ejemplo, a los perros o a los gatos, que son animales con los cuales tenemos mayor cercanía por una cuestión histórica, por lo menos en esta región, una visión de convivencia más cercana, ¿no? Y más personalizada, a diferencia de otros animales. Pero bueno, más allá, digamos, de esta idea de lo interespecie, lo que yo estuve trabajando con algunas comunidades era justamente cómo se pensaba la idea de los perros. Ajá. Entonces, en muchas comunidades, también en Oaxaca, estuvimos haciendo algunas investigaciones sobre ello, y sigue estando muy presente una construcción en la cual al perro se le considera como una entidad humana. Ajá. Y no me refiero a la idea de humanizar a los perros, sino, por ejemplo, en el contexto occidental, ahora ustedes yo creo que han escuchado ese concepto de los perrijos, ¿no? En el cual a los perros los tratamos como hijos, los estamos humanizando, ¿no? Pero en el caso de las narrativas o bionarrativas de las comunidades mazahuas no es tanto ese sentido de humanizarlos, sino que desde un sentido mítico se asume que los perros son entidades que fueron humanos en algún momento. Y en esas narraciones míticas se cuenta que hubo otras etapas humanas, ¿no? Se habla de los gigantes, los huemas, que eran como la primera humanidad que después, digamos, no cumplieron con algunos rituales, entonces desaparecieron, además de que eran muy grandes y los vientos los tiraban, entonces se convirtieron en los cerros, pero también decían, me contaban en las comunidades indígenas, mazahuas, que esa humanidad se convirtió en los perros, ¿no? Y entonces, los perros como tal tienen una forma de comunicación con el ser humano. Eso es un punto que es muy interesante porque se está asumiendo una convivencia muy propia que también genera una relación deontológica, es decir, no solo asumir que los perros tienen ese antepasado humano, sino que también tenemos que generar una convivencia muy específica con ellos. Y esa convivencia es justamente a partir de una relación ética, de respeto, de no maltrato, etcétera, porque también se asume que el perro es el que nos va a llevar al otro mundo, nos va a trasladar al otro mundo cuando nosotros fallezcamos, ¿no? Es una visión muy de carácter mesoamericano, pero que está presente todavía en muchas comunidades indígenas. Y esa lógica es parte justamente de estos constructos ecomitológicos que se transmiten como bionarrativas, ¿no? Una forma de ser con la naturaleza. Un poco también les había platicado del caso de estas entidades como el Menye o Menyeje, que es el dueño del agua, esta entidad, digamos, que protege los cuerpos de agua y que por tanto hay que ser muy respetuosos de esos espacios, ¿no? O al igual que el caso del dueño del monte, ¿no? Este tipo de narraciones lo que también nos transmiten es que hay una idea de que la tierra está viva, o sea, la tierra no solamente se compone de elementos bióticos y abióticos, como nos enseña la biología, sino que realmente tiene una espiritualidad, tiene una energía. Y entonces por eso la tierra te puede llegar a enfermar o te puede sanar, ¿no? Dependiendo del contexto, la condición. Esos elementos son parte justamente de estas maneras en las cuales nos tenemos que conducir en cierta medida con diferentes espacios de la naturaleza. La siguiente, por favor. Ese es como un ejemplo, bueno, inicial de lo que son este tipo de narrativas de carácter comitológico o bionarrativas, como quieran ustedes denominarlo, ¿no? Y bueno, también quiero platicar un poco de manera muy general sobre lo que estuve trabajando en términos de la biocultura y la pandemia COVID-19, ¿no? Bueno, en las comunidades indígenas hicimos una investigación a nivel nacional en diferentes pueblos, tanto de la zona centro como zona sur, como zona sureste, el occidente, noreste y noroeste. Yo en lo personal me encargué un poquito más de la zona centro y hubo cosas bien interesantes en las cuales las comunidades indígenas tenían una definición sobre el origen de la enfermedad, sobre el virus, ¿no? Si bien es cierto es que había mucha especulación sobre el origen del virus, ustedes saben que había también mucha negación, ¿no? Sobre el virus, entre las ideas de que era un virus creado por laboratorios o creado por el gobierno, pero más allá, digamos, de ese sentido de quién había creado este virus, había una visión muy interesante de las comunidades indígenas en las cuales
ellos consideraban que teníamos que, sí, o sea, la enfermedad está presente y que incluso era una enfermedad que ya podía haber existido antes. Ellos decían que esa enfermedad la conocían como la neumonía negra, ¿no? Que eran las mismas, los mismos síntomas. Entonces, que era una presencia, ¿no? Común, pero que lo importante, o sea, más allá de ver de dónde venía y quién lo había generado, teníamos que entender que eh, hay una trascendencia que está detrás de una forma de vida, de un deber ser que se construye con el bienestar, ¿no? Eh, este bienestar o estar bien, por decirlo así, no solamente es una cuestión muy personal, sino que tiene que ver con maneras éticas de convivir con la naturaleza y también con la alimentación. Todos sabemos que, bueno, para tener una buena alimentación, pues hay que tener una buena alimentación. Bueno, salud, alimentación, ¿no? Una buena correlación en ese proceso, pero ellos decían que no solamente es la salud personal, sino que es una salud con la naturaleza. Si la naturaleza está bien, nosotros también vamos a estar bien. Es digamos, esa coimplicación, por decirlo así. ¿Y cómo se puede generar esa salud personal a partir de la naturaleza? Pues obviamente a partir del cuidado de esta, pero entendiéndola no solamente en el sentido de la conservación, sino también, como decíamos, en el sentido del respeto que se le tiene. Y esos elementos es lo que realmente permite el estar bien, ¿no? Bueno, en otros entornos, en otras latitudes, se habla de esta visión, digamos, más de los pueblos andinos que hablan del buen vivir, ¿no? En las comunidades mazahuas, otomís, se habla del vivir bien, ajá. Y es un concepto no académico, sino es algo que te cuenta la gente, o sea, el vivir bien. Pero ¿qué es vivir bien? A lo mejor nosotros hemos construido el sentido del vivir bien en términos de poseer cosas materiales. Para ellos, esa lógica del vivir bien era lo que les comentaba de estar en sintonía con la naturaleza, con el entorno. Entonces, algo que fue muy interesante y también que implicó aprendizajes para ellos fue justamente la comunicación intergeneracional. Un poco ya lo habíamos hablado en la tradición oral, pero ahora lo comento en un caso muy específico que fue justamente el COVID-19. Muchos de los jóvenes y de la, digamos, población de mediana edad empezaron a darse cuenta que tenían que regresar a las formas de salud integral que les habían enseñado sus abuelos. Por ejemplo, en el contexto de aquí, Massawa Otomi, la presencia de los sistemas médicos pues ya es muy, muy común e incluso pues ellos también nos contaban, ¿no? Es que bueno, a nosotros llegaban los médicos y nos decían, hace tiempo nos decían, no, es que la medicina tradicional, la herbolaria es medicina de pobres, ¿no? Entonces ya tienen que dejar eso. Entonces mucha gente se empezó a vincular pues con la medicina hegemónica, la biomedicina como ahora se le llama, pero ellos decían, sí, o sea, sí es importante, pero también tenemos que repensar lo que hacían los abuelos, ¿no? Y muchas de estas cosas me la dijeron personas relativamente jóvenes, ¿no? Estoy hablando de personas de 25, 26 años, que decían, bueno, nosotros hemos visto que los abuelitos no se enfermaban, ¿no? Los abuelitos no usaban medicamentos, solamente usaban las plantas de aquí, porque justamente ellos tenían una alimentación muy natural, ¿no? Y estaban pues, en concordancia con el entorno. Entonces hay que regresar a esas formas de convivencia y de salud a partir de la alimentación como lo hacían los abuelos. Es una reflexión que se generó a partir del COVID-19 y que fue justamente desde los propios jóvenes, ¿no? Retomar esas enseñanzas de los abuelos y que también se retroalimentan con la tradición oral, ¿no? De cómo actuar con el entorno, decíamos, a partir del respeto. La siguiente, por favor. Justamente, bueno, ya voy a ir cerrando un poco con esto. Esto nos lleva, con estos dos pequeños ejemplos, a lo mejor los di muy, muy general también para no llevarme mucho tiempo, pero la idea es que esto nos permite repensar las herencias bioculturales locales, ¿no? Se habla mucho de manera, digamos, general de las, digamos, ahora con la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, justamente una visión como más completa, no solamente de lo ambiental, pero es una visión, digamos, que parte de las estrategias gubernamentales. Pero también lo importante es ver qué en las comunidades ya se está haciendo desde hace tiempo, cómo se puede retomar, qué tenemos que aprender de esas estrategias justamente para construir una visión de, digamos, de colaboración, de sostenibilidad ambiental y biocultural en esa, digamos, comunicación que no sea solamente ejercida por las propias instituciones, sino que sea de las mismas comunidades, ¿no? Entonces, por eso hablo de los reconocimientos de estas herencias bioculturales, así como mencionaba que los propios jóvenes se dieron cuenta que los abuelos nos transmitieron grandes conocimientos y que en un momento como ahora, que es un momento crítico, que bueno, al parecer ya la estamos librando en cierta medida con el COVID,
pero no sabemos lo que vendrá después. Pero esas enseñanzas pues tenemos que mantenerlas, ¿no? Justamente es lo que ellos reflexionaban. Y nosotros también desde la academia o desde un contexto distinto, también revalorar esas otras formas de, por un lado, de convivencia con el entorno y también de aprendizajes que nos genera la bioculturalidad en esas correlaciones entre la naturaleza, la alimentación, el vivir bien, ajá, y el pensamiento pues de respeto hacia el entorno, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, bueno, esa nada más pues era un ejemplo que traía del ajolote, pero bueno, me lo voy a saltar. Bueno, de manera general también ir cerrando con que toda narración, toda narrativa que nos transmitimos como comunidad, siempre nos va a generar un aprendizaje y siempre tenemos que estar en una actitud de diálogo, ¿no? Eso va a ser fundamental justamente para ir tejiendo nuevas posibilidades de comprensión de las diferentes generaciones, ¿no? Ahora, a veces, con esta visión de los conocimientos muy amplios que se pueden encontrar en los medios infotecnológicos, lo hemos asumido como un referente de vida, pero también eso ha generado a veces una separación con las narraciones que nos cuentan en familia, ¿no? Y eso también es como una invitación, y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes lo hacen, pero para quienes no lo hacemos, pues también escucharnos a nosotros mismos, ¿no? En nuestros contextos más locales, más específicos, y eso también es una forma en que vamos fortaleciendo nuestras propias memorias familiares, nuestras memorias sociales, y evidentemente también nuestra comprensión de ser humanos como parte de un entorno más integral, ¿no? Es también escuchar a la naturaleza misma. Ahora ha habido una tendencia muy interesante de autores que justamente retomando las experiencias y los conocimientos de las comunidades originarias, han planteado la idea de cómo hay un pensamiento, por ejemplo, del bosque, o hay un pensamiento del entorno y que ese pensamiento se transmite a partir de diferentes rizomas, a partir de diferentes flujos, y eso muchas comunidades son perceptivas ante ello, ¿no? Incluso en otros contextos es común ver cómo la gente se puede comunicar con algunos animales del monte, o sea, saben escucharlos, saben apreciarlos y saben entrar en una correlación con ellos, ¿no? Entonces, justamente esa invitación digamos, de estar abiertos a la dialogicidad, no es solo entre seres humanos, sino también con relación a otras entidades del propio mundo en que vivimos, ¿no? Bueno, de manera ya general cerraría con ello, y pues ya si ustedes gustan hacer alguna pregunta, algún comentario, pues estamos abiertos a ello. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos la presencia del doctor David Serrano, de la Facultad de David Figueroa Serrano, de la Facultad de Antropología de la UEMEX. Y bueno, creo que qué mejor reconocimiento que con un fuerte aplauso. Y bueno, en algún momento en esta dinámica del discurso que utilizó, escuchaba yo que, en palabras de un autor, que a veces el leer, revisar un libro es como pararse a hombro de gigantes, ¿no? Y bueno, yo aquí escuchaba un poco, porque se apropia uno de esos conocimientos, saberes, lo que da la práctica, y creo que es un poco lo que, ahora que estuve haciendo mis anotaciones, escuché que mencionó a Paul Ricoeur, a Gadamer, a Jorge Volpi, a no sé, una cantidad importante de autores. Entonces creo que eso de alguna manera contribuye a la formación de nuestros estudiantes. Y bueno, vamos a hacer aquí una pausa, pues si gusta tomar un trago de agua, mientras invitamos al público a que vaya generando algunas respuestas que seguramente la exposición del doctor les generó. Tenemos también los asistentes al Zoom, seguramente también ahí habrá algunas preguntas que habrá que responder si el tiempo lo permite. No sé si alguien quiere tomar la palabra, tenemos a alguien de aquel lado. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecerle por su presentación. ¿Cómo a través de la bioculturalidad podemos incluir a los padres de familia en actividades escolares? Gracias. Sí, bueno, es una pregunta interesante porque, bueno, tiene que ver ya con un actuar muy concreto, ¿no? Que supongo que lo estás refiriendo en un contexto, como docente y cómo poder hacer, partícipe, decías, a los padres, ¿no? La bioculturalidad, decíamos, bueno, tiene que ver un poco más con entendernos primero como entidades, biológicas, que lo sabemos, pero a veces lo olvidamos,
y no solamente en términos, o sea, de yo como un organismo vivo, sino como parte de un entramado ecológico, decíamos, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor podríamos pensar que se pueden construir estrategias en las cuales se generen a lo mejor una vinculación a partir de formas de educación ambiental, donde se pueda hablar de este proceso de construcción, no solamente del ser humano en la educación, sino también del ambiente a partir de un tiempo, a partir de un proceso. A mí me gusta mucho la idea que ahora se ha manejado digamos, con este concepto del pensamiento catedral, que también curiosamente es retomado de los pueblos indígenas andinos, no tanto lo catedral tal cual, pero sí de un primer acercamiento del filósofo que lo propone. Y él decía que tendríamos que pensar ahora en nuestras sociedades contemporáneas en regresar a ese pensamiento catedral en la cual nosotros solo ponemos una parte de un proceso de construcción, ¿no? Ese autor es un filósofo escocés que nos decía que en el pensamiento catedral los constructores, ellos sabían que no iban a ver completada su obra, o sea, sabían que solamente iban a poner una parte de ese proceso. Entonces, ahora nuestro pensamiento contemporáneo es creer que todo lo podemos acabar de una manera pronta, ajá, y nuestro mundo es parte de una idea acelerada, ¿no? De transformación. Entonces, con esta visión del pensamiento catedral que se retoma también de la visión andina en términos de solo ser, digamos, partícipes en cierta medida de un proceso, ahí es donde creo que se puede articular un poco esta idea de la bioculturalidad, ¿no? O sea, los padres que son quienes transmiten cierto tipo de valoración, cierto tipo de referentes para una construcción que no van a lograr ellos, sino que nos van a lograr justamente los hijos, ¿no? Es un proceso intergeneracional. Toda, digamos, la vida tendríamos que pensarla con esa correlación. Eso, digamos, sería como un principio biocultural, por decirlo de una manera. Y entonces, si lo trasladamos a un proceso pedagógico, sería construir estrategias en las cuales a lo mejor con la propia dinámica de una educación ambiental podamos demostrar y explicar que cada una de las generaciones está aportando algo, ¿no? O sea, los padres no han acabado de hacer su trabajo y no lo acabarán realmente porque no les corresponde a ellos. Ellos están poniendo digamos, un fundamento, pero los hijos a su vez tienen que poner otro fundamento para la construcción social, no solamente de su propia vida. Entonces, yo creo que ahí es justamente en ir construyendo una estrategia que ayude a pensar en esa lógica de co-construcción, ¿no? Entre entidades intergeneracionales, ¿no? Y ahí está implícito el sentido de lo biocultural. Bueno, muchas gracias y bienvenido aquí a la universidad. Muchas gracias que nos acompaña. Y sobre todo yo creo que este concepto que nos está presentando de la bioculturalidad es muy, muy, muy importante porque estamos rompiendo los paradigmas en donde teníamos una visión cartesiana de que allá está el mundo y aquí estoy yo. Yo soy el que observa el mundo, yo soy el que lo tengo. Y aquí nos está presentando la otra visión de que no estamos en una, como bien lo mencionó, o sea, esta visión antropocentrista en donde decimos que el ser humano es el dueño de toda la naturaleza y que nosotros podemos explotarla, incluso hasta en los textos religiosos se dice que los animales y las especies fueron creadas para el sustento del ser humano, del hombre. En este sentido, el antropocentrismo, que está muy ligado a la bioculturalidad, lo que nos está diciendo es, nosotros somos parte de la naturaleza. ¿Y qué es lo que está pasando con esta sociedad desarrollada, industrial, en el progreso? Es que cada vez más nos estamos alejando de la naturaleza. La experiencia del COVID quizás nos acercó un poco porque mucha gente estuvimos encerrados y ya ansiábamos salir a un pasto, tirarnos al piso, darnos de marometas, sentir el aire, sentir la lluvia, porque estábamos encerrados y sobre todo con el miedo que teníamos de que estamos apanicados. La gente que tuvo que salir a trabajar, bueno, quizás era otra su preocupación, pero en este sentido se me hace muy interesante que la antropología, todas las ciencias sociales estén trabajando de manera interdisciplinaria para analizar la realidad, la sociedad, la naturaleza de una manera conjunta, de una manera completa. Y me llamó la atención el tema de la alimentación. Si nosotros vemos actualmente las estadísticas, México es el primer lugar en obesidad infantil, es el primer lugar en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades de obesidad, de sobrepeso. ¿Y todo por qué? Porque hemos estado olvidando nuestra cultura, la cultura de nuestros pueblos originarios, en donde lo que decía, los abuelitos no se enfermaban. ¿Pero por qué no se enfermaban? Porque comían alimentos. Ahora nosotros vemos un producto chatarra
y muchas veces ni siquiera sabemos entender, ni siquiera sabemos leer los componentes que tiene ese producto, porque es rojo 40, quién sabe qué cosas. ¿Por qué? Porque están diseñados para una vida larga en anaquel. Ustedes han visto, no compramos un pan y si no te comes ese pan en la mañana en la panadería, en la tarde ya está duro. Y nosotros decimos, ay, qué porquería de pan. No, al contrario, deberíamos de agradecer porque ese es un producto fresco. Van ustedes a la punta del cerro, a San Pedro arriba en Temoaya, y van a encontrar una mini miscelánea y van a encontrar las, no sé, las doraditas o las mantecadas Bimbo y están blanditas. ¿Por qué? Por todos esos elementos que le han sido agregados a la harina, al azúcar, al aceite, a la mantequilla y que están haciendo que tenga una vida de anaquel más. Y bueno, nosotros podemos decir qué bueno que tiene eso, pero por otro lado nos está afectando a nuestra salud. En ese sentido, esta visión yo creo que es muy revolucionaria y es mucho que trabajar lo que decía, ¿cómo hacemos que los padres, o sea, hubo en el 2015 la reforma y que decían en las escuelas ya no se debe de vender comida chatarra. Finalmente las transnacionales, la industria alimenticia se impuso y la comida chatarra sigue estando presente en las escuelas. Y esto está conllevando a que los niños en la escuela están tomando bebidas azucaradas. La gente dice, ya no compro refresco, ahora compro juguito. El juguito tiene la misma azúcar. Hemos visto niños que toman Gatorade. O sea, esa cosa te daña los riñones, es para atletas de alto rendimiento y tú se lo estás dando a un niño que para que no se deshidrate. Entonces nos hace falta mucha educación y en este sentido la bioculturalidad nos puede servir mucho para entender qué es lo que podemos hacer desde la pedagogía, enseñar no solo la escuela para padres de cómo te llevas con el niño, sino educación alimentaria y con este gran fundamento, México es un país cultural, nosotros ahorita tenemos un diplomado de educación patrimonial en donde estamos diciendo cuál es la importancia de la cultura que tenemos y que los medios de comunicación nos han hecho subvalorarla. Ahorita lo nuevo es lo que venden en la tienda, lo que venden en el Oxxo. Y alguien que diga, vamos a comer quelites, ay, ¿cómo crees que quelites? ¿Frijoles? Pues oye, pues no soy naco. O sea, cosas así culturales que tenemos y que nos han hecho cambiar y que nos están afectando. Tuvimos la oportunidad nosotros aquí en la universidad con la licenciatura en intervención educativa de participar en un concurso en CEDIPIEM, Consejo Estatal de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, y hicimos un proyecto de recuperación de la lengua otomí en San Pablo Autopan. Y lo que usted está mencionando es totalmente cierto. Lo que nosotros dijimos, vamos a recuperar la lengua otomí, pero ¿quién de nosotros sabe otomí? Yo en lo particular no. Mi abuela sí sabía otomí, pero yo ya no sé nada de otomí. Y entonces lo que dijimos es, vamos a contactar con alumnas que vivan en San Pablo Autopan y convencer a sus abuelitas a que las abuelitas nos enseñen a nosotros y a los niños a los que les íbamos a dar el taller. Fue una experiencia muy rica porque en ese aprendizaje del otomí lo relacionamos con la comida. Entonces hacíamos las sesiones guisando. Las abuelitas enseñaban a sus nietos a guisar con los nombres tradicionales. En lo que estaban guisando había muchos comentarios y cómo se dice esto en otomí, cómo se dice el otro. Nos divertimos, a lo mejor no aprendieron mucho y nos dimos cuenta de algo. Los abuelos hablaban y entendían otomí, pero su círculo para hablar otomí era cada vez más estrecho porque la gente se estaba muriendo. Los hijos entendían el otomí, pero no lo hablaban, porque ya les habían dicho por discriminación que no hables esa lengua porque te van a tratar mal. Y los nietos de plano ni hablaban ni entendían. Entonces, muchas gracias por su aportación y ojalá que encontremos esta manera holista, multidisciplinaria, que está viendo de los saberes tradicionales, porque mucha falta nos hace en la pedagogía. Gracias. Buenas tardes. Usted nos mencionaba una parte muy importante que es sobre la neurociencia y nos explicó sobre el desarrollo del cerebro en los estudiantes, pero mi pregunta es, ¿qué aporta la neurociencia a la biodiculturalidad actualmente en nuestro país? Bueno, yo no soy especialista en neurociencia, pero lo que sí, yo no he visto así tal cual trabajos que se manejen directamente en el vínculo neurociencia con bioculturalidad. Más que nada era el referente de cómo funciona un poco esta valoración del mundo, de la realidad, que tiene que ver en gran medida con las ficcionalizaciones, ¿no?, de nuestra vida. Y cuando digo la ficcionalización, no significa que
hable en el sentido negativo de la ficción, ¿no? Como algo que no existe, sino que justamente lo que han demostrado la neurociencia es que a partir de este proceso de las neuronas espejo hay una coimplicación narrativa. Ajá. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo más que nada es articular ese conocimiento de la neurociencia en términos de las estrategias narrativas como un puente que nos ayude a transmitir valores que se transmiten desde el referente de la bioculturalidad. Tal cual no conozco si haya trabajos sobre la neurociencia que se enfoquen a la biocultura. Puede ser que sí, pero bueno, más que nada nosotros nos dirigimos hacia otro tipo de perspectiva, ¿no? De cómo entender esas lógicas. O sea que la neurociencia sí es muy interesante porque también desde los estudios cognitivos se ha demostrado que justamente no solo los pueblos indígenas, sino en general los pueblos antiguos entendían una lógica muy integral del todo, ¿no? Y la neurociencia ha demostrado también eso. El cerebro funciona a partir de una acción del todo. Ajá, con el exocerebro, o sea que sería no solo el cerebro por sí mismo, sino que se articula con la cuestión corporal. Ajá, y al ser una condición corporal es un elemento que se afecta en el mundo, ¿no? Entonces, no solo es el actuar propiamente de las neuronas, sino en esa conexión que algunos definen como el exocerebro, ¿no? Robert Bartra planteaba ese concepto del exocerebro. Y entonces en esa dinámica, si hablamos de un exocerebro que sería el elemento perceptor del entorno, pues es el cuerpo. Y aquí hay una correlación entre lo cognitivo, el cuerpo y el ambiente. Entonces es ahí donde está un punto básico para entender la biocultura. Ajá, y su referente con la neurociencia. Bien, pues vamos con una de las preguntas que están en Zoom, digo, son varias, pero ahorita, bueno, la voy a leer. Para la nueva escuela mexicana, la comunidad es un eje transversal en el currículum, por lo que ahora resulta necesario recuperar saberes y conocimientos tanto comunitarios como ancestrales. Y pregunta la maestra Laide, ¿de qué manera los docentes pueden recuperar estos elementos y al mismo, permíteme, y al mismo tiempo vincularlos con el pensamiento contemporáneo? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, obviamente, bueno, yo no tengo esas respuestas tal cual, pero algunas ideas sí, en el sentido en que yo creo que lo fundamental es partir de una reflexión, nosotros como sujetos que hemos crecido en una sociedad con cierto tipo de valores, cierto tipo de referentes. La maestra mencionaba que nos han criado con una perspectiva cartesiana del mundo, una visión racionalista, y evidentemente ahí tendríamos que generar un reaprendizaje sobre esas dinámicas, ¿no? ¿Cómo se generan esos reaprendizajes? Es el gran punto, ¿no? El gran conflicto. Bueno, hay que asumir que todo el tiempo estamos aprendiendo, o sea, no importa la edad que tengamos, siempre estamos aprendiendo porque estamos actuando ante el mundo y el mundo actúa a través de nosotros en cierta medida. Entonces, nosotros creamos ese mundo, entonces es un constante actuar, reposicionamiento, etcétera. Pero justamente el punto está, yo creo que en gran medida en la cuestión de la dialogicidad, ¿no? ¿A qué me refiero con ello? Si asumimos que nuestro conocimiento ya está definido, establecido, delimitado, entonces eso implicará que nuestro diálogo puede ser también, en ese sentido, limitado, ¿no? No tendrá una apertura. Y no tendrá una apertura ni tanto con nuestros congéneres, ni con otras sociedades, no generará un proceso intercultural. Entonces, lo fundamental será justamente tener siempre una visión del constante aprendizaje como docentes, y ese constante aprendizaje es que nuestra apertura nos permita asumir otras posibilidades, ¿no? Y en este caso con la cuestión ambiental, ¿no? Con la cuestión también de las relaciones interespecie. Y ese elemento, conforme nosotros lo vamos aprendiendo, pues también tendremos que transmitirlo a nuestros estudiantes, ¿no? Desafortunadamente nuestro modelo educativo pues sigue estando muy enfocado a el reconocimiento de una visión muy racionalista en cierta medida. Y eso es también una manera de negarnos a nosotros como entidades humanas. ¿A qué me refiero? Seguimos utilizando mucho el concepto de Homo sapiens y desde hace mucho tiempo muchos autores ya lo han dicho, o sea, hay que replantear esa idea, ¿no? Del Homo sapiens, el hombre racional, o el ser humano racional, porque realmente lo que ha definido al sujeto, al ser humano, no es la racionalidad por sí misma, ¿no? Yo retomo, por ejemplo, a Cassirer, quien él decía que somos animales simbólicos. Y a partir de él, por ejemplo, Mircea Eliade
pues ya dice del hombre simbólico, ¿no? El ser humano simbólico. Pero justamente el plantear el sentido del animal simbólico es que partimos de mundos que están en constante correlación y construcción, ¿no? Entonces la racionalidad no es el único afluente de conocimiento. Y eso es lo que tendría que estar más presente en nuestro sistema educativo, ¿no? Y obviamente en nuestro sistema formativo. Entonces, pues se tiene que replantear muchas cosas y ya hay varias personas que han hecho algunas estrategias. Por ejemplo, en la educación ambiental, pues ya hay varias propuestas desde la misma ecología profunda, que es una vertiente ecologista que viene desde hace mucho tiempo, desde los 50 más o menos, y que ha sido muy fuerte, pero no ha logrado todavía pues influir ya en los campos de construcción de las currículas, ¿no? Y creo que es ahí donde justamente pues tendríamos que partir de esas posibilidades, nuevas currículas que tengan esta visión más intercultural, ambiental, para entrar a los puntos bioculturales que son fundamentales en un nuevo reposicionamiento, ¿no? Aquí nada más quiero hacer una mención un poquito, como ya lo mencionaba la maestra, en términos de del COVID, ¿no? De estos aprendizajes que tenemos que tomar en la alimentación. Yo recordaba justamente cuando yo empecé esta investigación sobre el COVID, fue casi en el momento, en abril, mayo del 2020, por el proyecto CONACYT, una convocatoria que se abrió a nivel nacional. Y recordaba lo que decían muchas personas, ¿no? El COVID nos va a llevar a nuevos aprendizajes, ¿no? Y todos decíamos, sí, hay que aprender del COVID, ¿no? Pero empieza a llegar la vacuna y entonces, ¿qué sucedió con esta idea de la nueva normalidad? Pues no, realmente nos olvidamos de aprender algo, ¿no? Quisimos, bueno, digo quisimos, sé que estoy generalizando y yo sé que no todos estaban en esa dinámica, pero la mayoría de la gente quería regresar a la forma de vida que había tenido anteriormente. Entonces, ¿dónde quedó el aprendizaje? Realmente nos olvidamos de ese aprendizaje, ¿no? Y es ahí donde está el punto, ¿no? O sea, seguimos viendo que el modelo económico sigue pensando en crecimientos y no en la reflexión que se generó en términos ambientales cuando surgió el COVID, ¿no? Entonces, desde ahí estamos, ¿no? La idea de, pues, tenemos que partir de nosotros y transformar también los esquemas educativos desde las currículas, desde la forma de pensamiento con los estudiantes, ¿no? Bueno, seguramente hay muchos más cuestionamientos, más preguntas, pero bueno, también los tiempos son y entendemos aparte de algunos que tuvieron que retirarse para atender otra actividad. Entonces, estamos en sesión híbrida, preguntarle a la maestra Claudia Lisette Reyes Guerra si está en condiciones de compartirnos la relatoría de la actividad. Si es así, por favor, aperture su micrófono y la escuchamos. Claro que sí, maestro. ¿Me indican si me escuchan? Sí se escucha, maestra. Por favor, adelante. De acuerdo, muchas gracias. Pues retomo algunas ideas expuestas por el doctor en esta tan interesante charla, entendiendo que el fundamento es entender las relaciones ecológicas y bioculturales y también entender el proceso de vida como una generación de entidades orgánicas y al ser humano como un elemento integral que es parte del entorno y no como un ser superior o supremo que puede ejercer cierta autoridad sobre él. También es de vital importancia rescatar los rituales y la cultura. Y retomo también algunos aspectos de la investigación que comentó, como las formas de entender el entorno y convivir con él, tomando en cuenta que esta investigación se realiza con comunidades indígenas y que conciben la naturaleza como sagrada y que el ser humano está en constante correlación con ella, entendiendo que el ser humano es parte de la naturaleza y que a través de la naturaleza también se transmite el conocimiento del entorno y ese conocimiento del entorno se puede reproducir a las nuevas generaciones a través de la oralidad. La conexión entre la vida y la narración es un aspecto de suma importancia en la vida porque es una necesidad transcultural de compartir el conocimiento, pero también una forma de adaptar el comportamiento de las nuevas generaciones. Hay una identidad narrativa que se proyecta a través de fotos y los textos que colgamos en nuestras redes como un término coloquial, y es importante rescatar el diálogo de saberes y establecer puentes de comunicación entre abuelos y nietos, respetar, reconocer a los pueblos indígenas ya que tienen conocimientos bioculturales
sobre todo en cuestión de alimentación, de medicina tradicional, en este saber interpretar también las señales que nos da la comunidad o el entorno, que podamos valorar esta convivencia y reconocer ciertos factores que nos dejan ver para entender el comportamiento incluso del clima. El escuchar a los animales, pero también saber interpretar los cambios de clima que hay en un día, pues nos lleva a saber o a interpretar que algo en la naturaleza tal vez no está del todo bien. También el reconocimiento de las herencias bioculturales locales, valorar la convivencia con el entorno, la naturaleza, con la alimentación y con el vivir bien. En conclusión, entonces, se rescata que toda narrativa genera un aprendizaje, que debemos estar siempre abiertos al diálogo, tomar las tradiciones no solo como vehículos, sino como una construcción de un constante conocimiento y una renovación del mismo, repensar nuestra concepción de la vida y la naturaleza. Y yo creo que la conclusión más importante es que respetemos todos y en todas las expresiones a la naturaleza y entendernos como parte de ella. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Claudia por la relatoría correspondiente a la actividad. Agradecemos a los que están presentes en la plataforma de Zoom, a los asistentes de manera presencial. Y bueno, para concluir, invitamos al maestro Rubén Quintana Colín, quien funge como subdirector académico de esta institución, que pase por favor a hacer entrega de las constancias correspondientes. Bueno, doctor David, queremos en primer lugar agradecer que haya aceptado la invitación que se le hace precisamente para charlar, para llevar a cabo y presentar. La verdad es que estuvo interesante, es toda una línea de investigación sobre la biocultural y sobre la necesidad precisamente de repensar y repensarnos precisamente desde todo la importancia que tiene toda la biocultura, pues tanto las tradiciones, tanto el modo de vivir, la relación naturaleza-sociedad, y me parece que ahí también para la pedagogía y todos los profesionales de educación, pues estamos con ese compromiso precisamente también de participar, de entrar a esta necesidad de dialogar de manera interdisciplinaria, ¿no? Un poco para explicarnos, para comprender toda esta relación tan importante que tiene precisamente el modo de vivir y de cohabitar en este planeta, ¿no? La verdad que por toda esta riqueza que nos deja, que hoy nos da y que nos permite seguir reflexionando, queremos hacerle la entrega de una constancia precisamente que a la letra dice: en la parte superior están los logos institucionales y la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca hace constar que el doctor David Figueroa Serrano participó como ponente en la conferencia magistral La bioculturalidad y su proceso pedagógico intergeneracional, como parte del tercer ciclo de conferencias nacionales e internacionales, Educación para el Cambio, una visión desde la investigación educativa, retos y alternativas. Toluca, Estado de México, a 20 de octubre de 2022. Nuestro lema, Educar para Transformar. Atentamente, lo firma la doctora Erika González Salceda Ramírez, nuestra directora de la institución. Muchas gracias. Y bueno, de igual manera también hacemos la entrega correspondiente de constancias al maestro Hugo Bonifacio Jiménez también, que también participó en esta actividad tan importante. Maestro, por favor, su constancia. De igual manera a la maestra Claudia Lisset Reyes Guerra, que también con la relatoría que también leyó y que pues bueno, también desde el Zoom, desde allá le agradecemos, maestra Claudia, y a todos los participantes, tanto en el auditorio de forma presencial como a través del Zoom, las sedes regionales que nos acompañaron, estudiantes, compañeros docentes, investigadores y al público en general. Les agradecemos a todos. Bonita tarde. Gracias.
Educar para transformar. Universidad Pedagógica Nacional.